Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio de Insight, talento humano llamado Organizaciones Conscientes. Este es un espacio donde nosotros queremos ayudar a transformar las empresas en organizaciones conscientes, en espacios con alma, en espacios más humanos, donde cada persona sienta que es un regalo único para esa organización. Y es que estamos convencidos y convencidas de que el futuro no es de las organizaciones que más tienen, sino de las más humanas. Es por eso que en este espacio invitamos a profesionales, líderes, apasionados del mundo, de lo humano y de la gestión humana, para que nos compartan y nos nutran con su experiencia, con su conocimiento y con todo aquello que puedan aportar y sobre todo que se sumen a este movimiento, igual que lo estás haciendo tú. Así que nuestro invitado de hoy es un consultor de diseño organizacional. Él lleva más de 16 años de experiencia en el campo del talento humano. Tiene una alta capacidad de liderazgo y gestión de la innovación. Y sobre todo del empuje por resultados y relacionamiento con otros. Así que le damos la bienvenida a Mauricio Jaramillo. Mauro, ¿cómo estás? Hola Cristina, muy bien y gracias por ese recibimiento y esa descripción. No, pues estamos muy contentos de que nos acompañes en este espacio porque sé que nos vas a aportar muchísimo. De hecho, te cuento que el episodio de hoy lo titulamos Potencia el talento dentro de tu organización. Pero antes de entrar en ese tema, que sé que le va a interesar a muchos, queremos que tú nos digas en tus propias palabras quién es Mauricio Jaramillo, pero más aún, ¿qué te conecta? ¿Qué te inspira? Cuéntanos. Bueno, Mauricio Jaramillo, y con la introducción que me hacen va a ser como extraño, porque mi profesión es ingeniero mecánico. Entonces, digamos que dejé de estudiar las estructuras de la ingeniería y me dediqué a estudiar las estructuras del diseño organizacional y de la compensación. A eso me dedico, como decías, hace 16 años, es lo que me apasiona, lo que trabajo. Y cuando me dices que qué es lo que me inspira, ahorita vengo haciendo publicaciones y creo que hay una palabra que repito mucho y es que me inspira lo invisible. ¿A qué me refiero? Y es a eso que no se ve en las compañías. Ahí, pues, tenemos KPIs, OKRs, políticas, muchas cosas que medimos, pero hay algo en lo invisible que transforma a la gente y a eso hay que dedicarle tiempo, hay veces, venga, paremos, miremos, analicemos qué está pasando y eso, hoy eso es lo que me inspira. ¡Wow! ¡Qué bonito, Mauro! Y yo tengo una curiosidad para que también la audiencia lo entienda, es que suena muy bonito eso del diseño organizacional. Pero, ¿en qué consiste el diseño organizacional? ¿Qué es eso? Perfecto. Desde lo que yo lo trabajo en 5 puntas. Imagínense una estrella, ¿cierto? Entonces, ese diseño organizacional dentro de esas 5 puntas, una es el perfil o el descriptivo de cargo, pues como ese listado donde están las responsabilidades de cada uno de los cargos, ¿sí? El segundo es la valoración del cargo, es darle un valor de acuerdo a esas responsabilidades al cargo. Eso al final, pues más o menos, de forma sencilla, es darle calificación a unas variables al cargo que al final me va a decir, ese cargo es un director, ese cargo es un gerente, ese cargo es un auxiliar, ¿sí? Y hay algo muy importante en esa valoración y es, se valora el cargo. Se tiene que extraer uno de la persona porque no es fácil. Pero cuando tú dices, vamos a valorar este cargo, y ahí mismo, ¿quién es el que ocupa el cargo? ¿Quién es el que está ahí? Y no es fácil, pero hay que analizar, es el cargo, no la persona. Y me voy a un extremo grande. Hay veces me dicen, venga, pero es que él es un chef impresionante, él cocina delicioso. Y yo, sí, pero es que estamos analizando el director financiero. Del súper que cocine muy bien, pero vamos a ver es el cargo. O sea, por eso, de manera exagerada, lo que quiero es
dar claridad a eso, es analizar el cargo, no la persona. El tercer punto, ya teniendo el perfil, teniendo la valoración, miramos la estructura, hacemos el organigrama, vemos cómo está estructurada la compañía, a qué distancias está el cargo del jefe, de los que dependen de él, ver todas esas distancias. Eso lo miramos también como estructura. El cuarto punto es la compensación, ver cómo se les está pagando. Entonces me devuelvo perfil, valoración, estructura y cómo les voy a pagar. Y quinto, ya es indicadores, KPIs y OKRs, ya es medición. Esas 5 puntas me definen el diseño organizacional. Hay un sexto que la toca y muy importante, que lo incluyo ahí, y es procesos, ¿sí? Es saber cómo se hacen las cosas. Entonces yo, dentro de esos 5 puntos, yo ya tengo el que se hace, para qué lo hago, cómo está estructurado, cómo le pago, cómo me mido y cómo lo hago. Entendido. Uy, súper interesante. O sea, entonces, para que todos lo entendamos, tenemos que separar la persona de la valoración del cargo. Sí. ¿Y en qué momento se encuentran esas dos, digamos, rutas, o en qué momento yo uno esas dos? Porque claro, yo hago la valoración del cargo y lo tengo muy claro, pero luego hago toda la parte de reclutamiento donde ya busco un perfil que se junte con ese cargo, ¿verdad? ¿Y cómo hago para que ese match sea lo más adecuado y acertado posible dentro del proceso? En la tercera punta, donde es la estructura, ahí empiezo a tocar la persona, porque yo ya tengo que empezar a mirar desde el talento humano, ver qué brechas o qué fortalezas tiene frente a ese cargo que yo valoré o a ese cargo que yo definí en un perfil. Entonces, la persona, ¿cómo está con respecto a ese cargo? Y ahí es donde empiezan a mirar planes de desarrollo, rutas de desarrollo, todo ese trabajo. Y en la cuarta, que es la compensación, también yo tengo una medición del cargo y tengo unas curvas salariales, unas curvas de compensación del mercado, que eso me da para definir las de la compañía. Entonces yo puedo saber esa persona con ese cargo, dónde se me ubica dentro de esa política de compensación. Y entonces también ahí empiezo a identificar dónde hay brechas o dónde está sobredimensionado. Qué interesante. Y entonces me imagino que también el diseño organizacional va muy de la mano con el departamento de selección como tal, o sea, tienen que trabajar conjuntamente. Total, completamente, todo el tiempo. O sea, eso es razón de ser de la compañía. O sea, el talento te da la capacidad que tienes tu gente para cumplir con esas responsabilidades, ¿cierto? Pues entonces tú tienes un ideal, que es como esas responsabilidades, esa valoración de cargo, que es un ideal, y entonces ya tengo que empezar a mirar mi gente, cómo está con respecto a ese ideal. Y ahí es donde empieza a hacer todo un trabajo, gestión humana, para cerrar esas brechas, para dar formación, para buscar coaching, o sea, todo ese trabajo que hay detrás. Excelente. Y bueno, aquí cuando nosotros en Insight tratamos de inspirar mucho a las organizaciones para que, sobre todo dentro de los procesos de reclutamiento, se tenga muy, muy presente la dimensión humana, lo que llamamos habilidades blandas. Generalmente, y en los paradigmas anteriores, tú sabes que se miraba mucho la parte operativa cuando se hacían toda esta definición de roles. A día de hoy esto ha cambiado y cada vez se van mirando más las dimensiones humanas. Dentro del diseño organizacional, ¿qué porcentaje se le da a cada uno o cómo se manejan estas dos dimensiones para que la una no opaque a la otra y viceversa? ¿Cómo se maneja? Pues primero desde el nombre, y eso es algo que yo vengo trabajando mucho, y es que hay unas palabras que utilizamos en nuestro medio que vienen de atrás y seguimos hablando de esa manera, pero para mí son muy importantes porque definen mucho ese propósito de organización. Entonces, palabras como esa, habilidades blandas.
si le hacemos un doble clic, de blandas no tiene nada. Antes, a veces son hasta más difíciles de lograr, ¿sí? Sí. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer ahí. A mí me parece súper importante esa parte. ¿Cómo tener como ese equilibrio entre las dos? Depende mucho del cargo, depende mucho de la situación de la compañía, depende como mucho esos objetivos que tengan planteados. Porque sí, en el pasado nos miraban mucho por tema operativo, por resultados, y sí, hoy también miramos resultados, pero hoy también nos alineamos a lo que les mencionaba al principio, eso invisible que yo brindo a la compañía, pero que hay veces es muy difícil de medir, ¿sí? Un tema emotivo, un tema de sensaciones, un tema de escucha. O sea, ¿cómo vas a medir el tema de escucha? No es fácil, pero eso también es muy importante dentro de las organizaciones hoy. El tema de escucha y observación, yo creo que es algo nuevo que estamos mirando en nuestra gente, en nuestro talento, que antes no era tan claro. Exacto, efectivamente. Y mira, por ejemplo, que años atrás, al menos aquí en España, lo único importante era conseguir un contrato indefinido. Eso era alcanzar el cielo, y aunque no te gustara el trabajo, por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos, aunque no fuese el trabajo de tus sueños, estabas resignado a quedarte ahí toda la vida, porque lo más importante era llevar el sueldo para alimentar a la familia. A día de hoy, estas nuevas generaciones, Mauro, para ellos ya un sueldo no es suficiente. Mira que estas nuevas generaciones ya quieren sentirse plenos, quieren sentirse satisfechos, quieren sentirse que pueden crecer dentro de las organizaciones, ya le brindan una como más prioridad a la calidad de vida. Entonces, aquí vengo ya a atarlo, digamos, al tema del diseño de las organizaciones. ¿Cómo puede este diseño de las organizaciones y esta valoración de roles ayudarnos a que esas nuevas generaciones o esa brecha generacional, porque cada vez son más las personas de millennials hacia adelante, ¿verdad? Porque ya los otros se están jubilando y ahora queda la generación de los millennials hacia adelante. ¿Cómo puede el diseño organizacional ayudarnos a alcanzar esos anhelos de esta nueva generación? Es decir, bienestar, satisfacción, crecimiento, potenciar el talento. ¿Cómo nos puede ayudar? Mira, ahí hay muchas cosas, y desde lo inicial, y creo que alguna vez lo hablamos, y es que hay una pregunta que normalmente se hace en los medios y genera mucha discordia, es que ¿qué es primero? ¿La estrategia o la gente? Yo soy de la línea de que primero mi gente, y con la gente armo una estrategia. Entonces, desde ahí empiezo a mirar que hoy, como decías, hoy puede haber empresas que tengan 4 generaciones a la vez trabajando en su compañía, y llegarle con una definición a todas, imposible. Entonces, tienes que plantear cosas para todos, que les aplique a todos. Normalmente las compañías, por ejemplo, tienen en el área de beneficios un listado de beneficios que le brinda a todos sus empleados, pero si van y hacen doble clic, ¿quién está utilizando esos beneficios? Muy pocos, porque es que hay beneficios que no le aplican a todo el mundo. Si tú le dices a una persona hoy de un millennial y le dices, ven, te voy a dar póliza de salud, te dice, yo no me enfermo. Ven, y si te casas, si tienes matrimonio, tienes 2 días libres. Yo no me pienso casar. Si te quedas mínimo 5 años acá, te brindo un crédito de vivienda. 5 años yo aquí, eso es toda mi vida. Yo no pienso quedarme aquí 5 años. Y yo vivo muy feliz con mis papás. Entonces, empiezas a definir un montón de cosas que para ti son muy importantes, pero no le aplican a todo el mundo. Entonces, cuando vas a hacer un diseño organizacional, tienes que tener en cuenta eso, tu gente. ¿Qué cultura estás creando? ¿Qué cultura hay dentro de la organización? Porque eso define qué tipo de gente tienes. Cuando van a hacer un proceso de selección y vas a contratar el top 1 del cargo que estás buscando y lo tienes ahí,
pero ojo, tienes que mirar también si esa persona sí se va a acomodar a tu cultura, porque es el top, es el que más sabe, pero es de cachaco, su corbata, su bien vestido, y tu compañía, eso no le importa, trabajan desde la casa, de short. Tienes que mirar todo eso, si eso sí va a acomodarse a lo que quieres. Tocaste ahí un punto súper importante, y es eso, y es que no todos los perfiles son para trabajar en nuestra organización, ni nuestra organización son para todos los perfiles, y eso es algo que yo creo que no se mira mucho, ¿verdad? No se suele mirar mucho, al menos aquí en España, digamos, estamos en ese proceso de ir caminando más hacia hacer procesos más conscientes, y en Colombia también, todavía falta ser un poquito, trabajar un poquito más ahí en ese aspecto, ¿no te parece? Sí, que vamos en el camino, vamos cada vez avanzando más. Sí, y es que también, como decías, desde lo que venimos de la historia, las empresas te seleccionaban. Hoy ya los empleados buscan en qué empresas quiero trabajar. Y por eso es que también pienso que no hay empleado malo, no hay malos trabajadores, hay mal ubicados, no están donde deben estar. Exacto. Por eso también hay un tema desde las rutas de desarrollo, y es que ¿cómo le puedo ayudar yo a una persona? Pues le ayudo dentro de la compañía a buscar un propósito, a buscar su ubicación, dónde puede brindar lo mejor que tiene de su talento. Y si no es aquí, pues ser honestos y ayudarle afuera, dentro de otra compañía, donde puede ser esa gran persona o ese gran talento lo puede estallar. Eso tiene que ser así simplemente y claro. Maravilloso. Es que, mira, ahora has tocado varios temas, vamos a ir uno a uno porque ya estamos entrando en una materia muy consciente, muy consciente. Entonces, partiendo del punto de, me haces recordar ahora en la universidad que estudiamos la teoría hexagonal de Holland. Holland fue un psicólogo que sacó precisamente esa teoría, y él decía, ubica a la persona en el cargo adecuado para ella y vas a tener una persona brillando. Y adicional a eso le añado algo que decía Tony Hsieh, el CEO de Zappos, que él ya falleció, pero hablamos de él en el webinar anterior, que él tenía una triada que a mí me parecía brutal, y él decía, o sea, él en sus empleados combinaba el desarrollo, la pasión y la diversión. Ah, ¿qué tal esa? Entonces, si mezclamos todo ese cóctel de cosas, en realidad ahí es cuando las personas van a poder brillar. Eso por un lado, para que me cuentes tú cómo lo ves. Y a continuación quiero que me cuentes, tocaste un punto muy importante que es lo que está tan de moda, que es la fidelización del talento. ¿Tú cómo ves ese tema, esos dos temas? Bueno, una cosa es que la persona la ponga en el cargo donde me puede dar luz, me puede brillar. No se debe entender es crear un cargo para una persona, que es completamente diferente, pero se puede confundir. Porque es que el segundo es, esta persona que lo pongo a hacer, creo un cargo, le pongo un nombre y le doy un salario. Esa no es la manera. Esa no es la manera, y pasa mucho. ¿Sí? Y dentro del talento hay algo que yo defino el EPD. Entonces, es muy importante el talento que debe tener la gente en las compañías, súper importante. Pero se genera algo y es, venga, pero yo ¿por qué tengo el talento? Usted me dice que tengo el talento, yo siento que lo tengo, pero siento que no avanzo, siento que no pasa nada con eso. No pasa nada. Y entonces es lo que yo llamo el EPD. ¿Qué es el EPD? Enfoque, presencia y decisión. Interesante. ¿Qué es eso? Entonces, enfocado, definir qué quiero, un propósito, una meta, un objetivo, ¿cierto? Tengo un talento, bueno, ¿a qué lo voy a enfocar? En una presencia, voy a pensar hoy, en este momento, en eso. Porque también somos de hacer algo, pero pensando en otra cosa. Y no en una decisión, toma decisiones. Toma decisiones frente a eso.
y eso te va a ayudar a avanzar frente a lo que quieres. Porque si simplemente dices, pues que yo tengo el talento y estás esperando que te caiga del cielo, o que alguien te llame, pues va a ser difícil. El tema está en uno y por eso es que te tienes que tener enfoque, presencia y decisión. O sea que ahí el trabajo principal, como siempre, tiene que hacerlo uno con uno mismo, porque es que es imposible cambiar algo o transformar algo de lo que yo no soy consciente. Total, así es. Exacto. Bueno, y ahora vamos al tema de la fidelización del talento. Me gustaría saber tu opinión sobre la llamada fidelización del talento que muchas organizaciones están trabajando ahora, incluyéndola en su estrategia. Sí, que esa es la palabra que a mí me gusta, fidelización, porque se escucha mucho el retención de talento. Y la palabra retención es horrible, o sea, me están reteniendo, o sea, ¿de qué manera te están reteniendo? O sea, no debe ser de esa manera. Entonces, fidelizar, y eso es. O sea, ¿qué te está brindando la compañía para que tú te sientas a gusto de estar ahí, de trabajar ahí? Y eso son lo que hablábamos ahorita, el tema de cultura, el tema de definiciones, de beneficios, de salario emocional. ¿Qué te está brindando la compañía? Adicional a esa compensación salarial, a ese salario, ¿qué te está brindando adicional para que tú te sientas feliz ahí? O sea, que tú ames lo que haces y que eso le dé un beneficio a alguien. Esa es la manera de fidelizar. Entonces, un ejemplo, y es súper extraño. Entonces tú le dices a tu gente, vas a tener viernes corto, vas a trabajar hasta el mediodía. Y en una empresa, esto fue un caso real, en una empresa la gente más adulta estaba feliz con el ejercicio y a mediodía se iban para la casa. Pero los jóvenes se quedaban trabajando hasta las 5, hasta las 4 de la tarde el viernes. Y uno decía, ¿qué es esto tan raro? O sea, es demasiado extraño. ¿Cómo así? Si te estoy dando el viernes... Sí. El plan de esa compañía de los jóvenes era el viernes salir a rumbear juntos. Pues si al mediodía no se va a salir a rumbear. Entonces ellos se quedaban hasta las 5 trabajando sin problema, relajados, pero a las 5 se iban. Y mira, ¿quién pensó en eso? No, es muy difícil llegar allá. Por eso es que hay que empezar. Y digo que también esto, en lo que pasa en las compañías no hay una receta. O sea, tú tienes que saber qué quieres, pero no hay una receta definida, porque es que el proceso es un ser vivo, es un organismo. Y por eso hay que empezar a definir cosas, pero tienes que ir ajustando otras y entender qué fue lo que pasó. Efectivamente. No, y ahora hay otro fenómeno que por eso saco a colación lo de la fidelización del talento. Claro, yo, por ejemplo, no había sido consciente de eso que estaba pasando hasta que en diversas publicaciones que empecé a leer y luego en una entrevista también que hice a Albert Balaguer, el jefe de Personas y Cultura, el jefe líder de Personas y Cultura de Cromology, él también me hizo conciencia sobre algo, y es que las generaciones actuales no se fidelizan en ninguna organización. Claro, a mí me costó asimilar eso, y es verdad. O sea, las generaciones actuales son muy dinámicas. Entonces, el enfoque que yo creo que la fidelización del talento a futuro va a tener es, no tienes que fidelizar a nadie. Ahí porque la persona va a querer vivir experiencias diferentes en organizaciones diferentes, con culturas diferentes y cosas nuevas. Sí. Entonces, ahí el enfoque que estoy viendo de estos líderes tan visionarios y que me han hecho caer en cuenta es, ahí el truco está en que la experiencia de ese joven, de esa persona, incluso no tiene que ser un joven, puede ser más mayorcito como nosotros, la experiencia de ese colaborador sea fantástica a lo largo del tiempo que haya estado en tu organización. Y sobre todo, aún mejor, darle a entender que si quiere volar, que despliegue las alas y que aquí estaremos disponibles si en algún momento quiere volver. ¡Wow! Eso me pareció brutal. O sea, me pareció brutal porque el enfoque es, ve a recorrer el mundo, coge experiencia, coge conocimientos y cuando tú quieras volver con todo eso aquí vamos a estar.
Entonces, vuelves y recibes a un colaborador súper experimentado, ya muy formado, incluso que fracase muchas veces porque eso quiere decir que aprendió muchísimo y aquí estaremos para recibirlo. O sea, que realmente esa es la fidelización del futuro. Esa visión me pareció tan espectacular. ¿Tú cómo lo ves? Es que así es. Desde la cultura, y no sé cómo, si así funciona en España, donde tú estás, pero por ejemplo, la gente, nuestros abuelos o hasta nuestros padres compraban un carro y ese carro era para toda la vida, ¿cierto? Y así era en el trabajo. Tú entrabas a una empresa y ahí te quedabas toda la vida. O sea, para ellos no era normal que tú estuvieras cambiando de trabajo. Eso no está bien, está desenfocado, está perdido. Él decía, pero ¿por qué estoy desenfocado si lo que estoy buscando es estar yo bien y estoy buscando una compañía que se acomode a lo que yo también pienso? Entonces, esa parte cambia mucho estereotipos de lo que está sucediendo. Totalmente. Mira, por ejemplo, a día de hoy, pues las generaciones más jóvenes ya no, lo que decías tú, ya no se embarcan en una hipoteca de un apartamento, de un piso. ¿Por qué? Porque ellos en su programación o en su mundo, en su camino de vida, no, es que a lo mejor el día de mañana yo ya no estoy aquí, me voy para otro país, entonces me quedo anclado a una hipoteca. O sea, tienen una visión de volar, de darse cuenta que el mundo es enorme y que yo puedo desarrollarme en cualquier parte del mundo. Entonces, eso nos da a entender y también es muy inspirador para los líderes que nos estén oyendo de hacia dónde se están perfilando las organizaciones. Y mira que tenemos que estar todos en la dinámica de Open Mind, porque si no nos va a pasar el efecto de Blockbuster. ¿Te acuerdas cuando salió Blockbuster, claro, que eran los VHS? Luego salió Netflix diciendo, no, es que ahora todo va a ir a las plataformas digitales, y Blockbuster dijo, no, eso no va a pasar, toda la vida a mí me ha ido bien así. No quiso evolucionar y todos sabemos el final. Entonces, ahí es donde nosotros animamos a los líderes también a que tengan esa apertura mental, porque es que yo creo, Mauro, a ver tú qué piensas, nunca antes yo había sentido a lo largo pues de mi tiempo de vida que el mundo había ido a una velocidad tan vertiginosa a nivel organizacional. ¿Tú cómo lo estás experimentando? Sí, o sea, y lo que pasa es que está avanzando muy rápido y la reacción de las áreas de gestión humana o de talento humano no están a ese nivel. Y entonces hay que tomar fuerza con eso. Esa es una de las cosas que yo trabajo, porque es que para mí talento humano es un área de apoyo, es un área de ayuda, pero no solo de eso, es un área estratégica. El área de talento humano también tiene que conocer el negocio, cómo funciona el negocio, tiene que tener visión, ¿sí? Y algo que también, y ahí me devuelvo un poquito a lo que mencionabas, porque es que aquí esto va para abrir muchos temas, esto es una red de temas, pero en ese cambio, por ejemplo, de los líderes que también mencionabas, antes teníamos en mente un líder que no se equivoca, un líder que tiene todas las respuestas, un líder que es cuadriculado, y hoy no. Hoy leía una estadística, el 85% de los empleados prefiere un líder que acepta que comete errores. Eso es otra cosa. Increíble. No, y que la vulnerabilidad es un superpoder. ¿Cuándo habíamos visto eso? Eso es una cualidad del líder hoy, ser vulnerable. Totalmente. O sea, es impresionante. Mauro, te quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdas de pronto a algún caso tuyo? No tienes que mencionar nombres específicos, pero algún caso que te haya impactado donde tú hayas visto que es hacer esta valoración para potenciar los talentos dentro de la compañía te haya marcado, te haya parecido muy inspirador. Sí, ¿Qué recuerdo? Pero mira, hay algo que quiero aclarar también. Cuando son estas rutas de desarrollo, la gente asume que son las lineecitas que unen los cajones del organigrama. Entonces, si tengo un jefe
y hay una linecita que me une al jefe, pues entonces cuando mi jefe se promocione, se jubile, se vaya, yo puedo ser ese cargo. Y claro, no es así. Las rutas de desarrollo no es eso. Yo tengo que definir una ruta de desarrollo que es, venga, yo qué tengo que conocer, qué experiencia tengo que tener para llegar a ese cargo. Entonces posiblemente ya sé el mío, pero tengo que saber del lado y el de este otro lado. O sea, tengo que saber estos tres para poder llegar allá. Entonces eso es muy importante. Entonces desde el conocimiento de cómo son las rutas de desarrollo, que no son las líneas del organigrama, le da mucha claridad a la gente. Eso le da un tema de compromiso. Porque si no decimos esto, que normalmente no se dice, entonces tú te presentas a la vacante y te dicen, no, quedaste seleccionado. Y ya, y muchas gracias. Pero entonces tú dices, ¿pero por qué? O sea, si mi jefe no está, ¿yo por qué no puedo hacer ese cargo? Mientras si conoces toda esa información, tú dices, no, es que yo ni me presento, porque es que yo tengo que aprender primero de esto y de esto para poder llegar allá. Entonces, esa claridad le da un tema de compromiso a la gente, un tema de en qué me tengo que desarrollar, un tema donde él mismo puede decidir si se presenta o no, y todo eso da un tema en dos indicadores normalmente. Un tema donde hay menos rotación, porque eso yo ya la tengo clara, y un tema de mayor productividad, porque es que yo sé por dónde me tengo que ir, yo sé cuál es mi camino, ¿sí? Entonces, esas son dos cosas que yo no te doy datos exactos, porque dependen mucho de la compañía, claro, pero sí está muy claro que cuando uno tiene eso bien definido, te da una más baja rotación y una mayor productividad. Maravilloso. De verdad que es que este tema es impresionante. Y eso que tú dices es muy potente, porque muchas veces pensamos que el desarrollo y la valoración de estos cargos no tiene impacto en los indicadores. Y vemos que sí. O sea, que potencia la organización a muchos niveles y no solamente a nivel de ratios, sino a nivel de satisfacción, o sea, a nivel de lo humano. Otra cosa que te quería preguntar es, ¿te has encontrado casos donde, porque muchas veces yo lo he visto en algunas organizaciones, en colaboradores, donde ellos no se sienten plenos en el cargo en el que están, pero aún así no saben dónde podrían desempeñarse mejor? O sea, aquí en este caso, porque ya ahí nos salimos de la valoración del cargo y estamos ya con la persona. O sea, él quiere potenciar su talento, pero antes quiere encontrarlo. ¿Hay alguna ruta para acompañar a estas personas y que luego se encuentren con el tema de desarrollo del talento? Sí, mira, y es que el talento no siempre se grita, hay veces se susurra. ¿Qué quiero decir con eso? Que es que hay muy buenos talentos en la compañía, pero no los vemos, o no se notan, no se hacen notar a veces, pero son muy buenos, ¿sí? Eso me lleva a otra cosa que también en el diseño organizacional hay dos líneas. Una que es la generalista, la que conocemos, gerente, director, coordinador, pero hay otra línea que es especialista, que son especialistas en algo, a lo que yo llamo como que tienen un conocimiento de 1 metro cuadrado, pero de una profundidad impresionante. Y a ese tipo de cargos pueden estar a nivel de un gerente o a nivel de un director, pero nos parece extraño, venga, pero ¿cómo así? No tiene personas a cargo, sí, no tiene personas a cargo. Es que lo tengo ahí a ese nivel por su profundidad, por su conocimiento. Es más, no deberíamos de cometer el error de asignarle gente, porque es que él no sabe de eso, él no sabe liderar gente, él sabe liderar su proceso, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante dentro del diseño organizacional. Y a lo mejor no le gusta, a lo mejor no le gusta liderar gente, es brillante en la operativa, pero a lo mejor liderar gente a él no le apasiona. Exacto. Entonces, mira la importancia de eso. Yo creo que nos pasó, por lo menos a mí me pasó en la universidad, que uno sabía ese compañero que era
súper inteligente, todo le iba súper bien, todo lo resolvía súper bien, y la universidad al final le dice, venga, quédese trabajando acá y quédese como profesor. Y uno dice, error, él sabe mucho, pero no sabe enseñar. O sea, usted ya validó si él sabe enseñar. O sea, es una cosa muy diferente, tener conocimiento y otra cosa es enseñarlo. Entonces, eso es muy importante. Pero volviéndome a la pregunta, ¿qué hay que hacer en esos casos? Sentarse, escuchar a la persona, qué quiere. Y claro, hay muchos ejercicios, assessment, entrevistas, desarrollo de potencial, todo eso ya está definido. Pero importante, escucharlo y observarlo, porque con esas dos, sí, con todo lo otro demás, pero con esas dos yo ya empiezo a ver dónde puede brillar esta persona dentro de la compañía. Y como te decía ahorita también, ser honesto, venga, con esas características, con esas habilidades dentro de esta compañía, no. Y no es que sea malo, sino que en esta compañía no, pero en otra compañía sí. Claro. Claro, claro. Qué potente eso. De hecho, le contamos a la audiencia que Mauricio creó su propio negocio que se llama Estratégico TH. Les vamos a dejar toda la información aquí en la cajita de información para todas aquellas personas que quieran que Mauricio les asesore sobre toda la parte de diseño organizacional, porque estamos viendo lo potente que esto llega a ser dentro de las organizaciones y dentro de los nuevos modelos organizacionales y los paradigmas que ahora están emergiendo. Mauro, ¿qué significa para ti el éxito? Palabra muy profunda, pregunta muy profunda, pero para mí el éxito es estar en paz conmigo y con lo que hago. Eso para mí es el éxito. Y es poder sentir que amo lo que hago y que le brindo un beneficio a alguien. Yo creo que sería por ahí. Yo les tengo que decir que Mauricio tiene un don de servicio impresionante. Tiene la habilidad de estar ahí por todo el mundo. Yo no sé, a veces le digo, Mauro, ¿cómo haces? Pero nos conocemos porque pertenecemos a una red de consultores en Colombia y está en todas partes acompañando, ayudando, colaborando. O sea, tiene un don de servicio súper, súper admirable. Mauro, un libro que te haya marcado y por qué. A ver, un libro y como, pues que es difícil escoger un libro que haya marcado, pero acercándolo como a lo que hemos hablado hoy, y es un clásico, y es el líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. El libro es como, usted no necesita que lo nombren con un cargo, o sea, sea líder de lo que usted hace, vuelva a ser líder de lo que usted es responsable. Entonces, a mí eso me parece brutal, me parece muy bacano. Y yo lo conecto con otra cosa, y es que, ahí voy también a lo humano, y es que hay veces nos dicen, preséntese. Entonces usted se presenta y dice, yo soy el gerente financiero, yo soy el gerente de producción, yo soy, pero venga, y si te despiden, entonces usted ya deja de ser, pues, qué bonito eso poco dice. Entonces yo creo que es más desde lo humano, desde quién es usted como persona, ¿sí? Y igual, yo no soy Mauricio Jaramillo, yo tengo el nombre de Mauricio Jaramillo, pero soy más que eso. Qué bonito, súper, súper bonito. Y una película, cuéntanos qué película te marcó de esas que tú dices, uf, me caló hondo. Ay, no sé. De esas que tú volverías a ver 10 veces, porque cada vez que la ves aprendes algo. Pero es que, por ejemplo, las de Pixar, las de Disney, a mí me parecen geniales, me parecen buenísimas. Sí, ¿te gustan? Sí, está no, el tema de las emociones. Ay, sí. A mí todas esas películas, sí, yo creo que por más que uno la vea y la vea, siempre encuentra algo nuevo. Entonces, Totalmente. Bueno, Mauri, para cerrar, ¿qué consejo le darías a las organizaciones para animarlas a que vayan moviéndose hacia lo humano?
Yo creo que ya lo mencioné, y es que en dejar de hablar, por ejemplo, de las habilidades blandas, que de blanda no tienen nada. Para mí son habilidades esenciales. Entonces, desde ahí es decirle que más que medir, que hay que hacerlo, ser productivo, todo eso, es mirar ese tema de lo invisible, de cómo se está sintiendo su gente, si la estás escuchando, observarla. O sea, esa parte me parece que genera fuerza y potencia en las empresas si lo hacen. Qué bonito, súper, súper. Mauro, muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia, con tu sabiduría, tu profesionalidad, con compartirnos tu trayectoria, tu recorrido y sobre todo por enseñarnos que sí se puede, que se puede transitar hacia lo humano. Y a nuestra audiencia también le queremos agradecer por estar ahí, por sumarse a este movimiento. Estamos muy, muy agradecidos y acordémonos que si una empresa, una organización se compromete con el beneficio de sus colaboradores, va a tener colaboradores que se comprometan con el beneficio de su organización. Mauro, nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, y gracias a ti. Gracias a ti, hasta pronto.